En mis decenas de seminarios presenciales, una de las preguntas más repetidas era ¿qué estrategia debo de seguir? Pues bien, en el día de hoy te mostraré 5 estrategias muy sencillas para que puedas aplicar si quieres comenzar en tu trading de una forma ordenada en tan solo 5 minutos. Pero tranquilo, no es nada mágico, sino que se trata de aprovechar los patrones más favorables y repetitivos del precio a nivel estadístico. Vamos a comenzar primero de todo detallando qué es una estrategia y eso es importante porque es nuestro punto de partida. Tened en cuenta que cuando hablamos de una estrategia, hablamos de, pues básicamente la forma en la que nosotros vamos a poder enfrentar al mercado, pues con ese conjunto de reglas que vamos a utilizar sin desviarnos de la sesión. Para nosotros es un marco determinado de básicamente de reglas, como hemos dicho anteriormente, que van a estar estipuladas para darnos una solución a un problema. El problema que vamos a tener es que necesitamos entender por dónde va el mercado, cómo se mueve el mercado, pues básicamente si es un buen momento para entrar o no. Y todo esto, si se lo dejamos a la parte objetiva, es decir, a una serie pues de pautas que nos van a indicar si es el momento o si deberíamos esperar o si vamos a aplicar un ratio u otro, pues todo esto nos va a ayudar a enfrentarnos al mercado porque nos va a hacer parte del trabajo. Simplemente nosotros pues luego actuaremos como si fuese un robot, pulsando entrar o salir o moviendo el stop a un lado o a otro o el TP, porque así pues nos lo habrá determinado ese tipo de estrategia. Por lo tanto hay que entender muy bien de dónde parte la estrategia, en qué se basa la estrategia y qué tipo de fórmula, entre comillas, pues hay que aplicar para que nos pueda resultar fácil a la hora de poder hacer este trading, ¿vale? En el mercado, una estrategia puede comportarse de diferentes formas, atiende casi siempre a diferentes situaciones que ocurren en él y también con ello, pues puede ser que debido a la volatilidad que haya o incluso al contrario, a que haya menos en este caso volumen y esté más lentito como han estado pues prácticamente la última semana del año y casi la primera. Han estado las bolsas más tranquilitas. Por lo tanto, una estrategia de trading debe adaptarse dependiendo de la situación de mercado para que nos pueda ir filtrando, en este caso, dependiendo del tipo de entrada que nos ofrezca, pues una oportunidad en decir, pues más intensa o menos con ese protocolo, con ese proceso que le hemos determinado con esas reglas para que nos ayude en ese ente de incertidumbre a tomar una decisión de una forma correcta y a mantener el control, entre comillas, de lo que nosotros podemos hacer. Dependiendo de la situación que enfrentemos en el mercado, pues podemos utilizar una estrategia u otra para nuestros objetivos. Por ejemplo, si yo quisiera entrar dentro de un rango de mercado, puede ser que me interese un tipo de estrategia. Pues no sé, por ejemplo, de hedging, que es un poco más, ahora después explicaremos en qué consiste, pero es un poquito más de control dentro de rangos. Si en cambio estoy en una tendencia sostenida del precio, pues a lo mejor lo que me interesa, y además si la he pillado desde el principio, es tener pues una estrategia de piramidación que nos va a ayudar a tener la multiplicación y en constante movimiento de esas operaciones, ¿vale? Algo que, bueno, muchos de vosotros habéis visto en el canal del Telegram como algunas de las operaciones del swing últimamente también se han ido relatando y pues obedecen un poco a lo que hoy vamos a explicar, ¿vale? De alguna forma, lo que necesitamos entender es que necesitamos apoyarnos en una fórmula, es decir, en un método para poder trabajar y que nos vaya guiando por el camino a la hora de poder enfrentar pues a veces ciertas desventajas o engaños que el mercado nos vaya presentando. Os recuerdo que una frase que ya he utilizado y explicado alguna vez es esta, ¿no? Que la mejor estrategia de trading no puede ganar a la mano más torpe o la mente más indecisa. Y esto es que el problema lo tenemos nosotros. Básicamente podemos ofrecer a la persona que tenemos enfrente la mejor estrategia de trading, pero si no sabe ejecutarla bien o está dudando o simplemente no tiene, en este caso, el sentido común de poder aplicarla de forma sensata a su favor, pues posiblemente no esté sacándole el partido adecuado o incluso esté perdiendo, ¿vale? Recordemos algo, y es que existen diferentes tipos de estrategias, bueno, de inversión. Algunas de ellas son más avanzadas y más complejas, otras pues simplemente son básicas, por así decirlo. Algunas van más centradas en los giros, otras en la continuidad, otros en momentos tendenciales o antitendenciales. Al final lo que necesitamos es que de una forma sencilla algo nos guíe a poder entrar al mercado
y a obedecer una serie de pautas, ¿vale? Pues no sé. Punto uno, tengo que mirar el movimiento mayor que tenga en mi izquierda. Punto 2, pues tengo que ver cuando el mercado ahí hace un cambio de sintonía. Punto 3, tengo que ver si hay, pues no sé, un doble suelo o un momento de rango o un momento en el que cambia una secuencia, etcétera, etcétera. Es decir, hay un protocolo que seguir. Si yo tengo estipuladas esas reglas y me voy permitiendo el que me vayan guiando, pues yo tengo muchas probabilidades de que al final esto evolucione correctamente, ¿vale? Recordemos esto, que estas estrategias en sí nos pueden ayudar en nuestro propio trading, en nuestra propia estrategia, pero también nos ayudan a sumar en otro tipo de operativa. Por ejemplo, puedo estar aplicando una estrategia concreta. Aquí os pongo algunos ejemplos, pues la técnica de barrido de stops, el hedging, el promediar o el grid, la piramidación a martingala, y a lo mejor yo puedo estar aplicando una de ellas en concreto en una temporalidad o en una, no sé, me lo invento, en una situación de mercado pues que sea bajista con mucha volatilidad, y en cambio en la otra pues voy a llevarla pues en un largo plazo con un horizonte temporal más distante y que a la misma vez me vaya ayudando pues a ir incorporando nuevas operaciones, pues como hace la mayoría del modelo inversor, en este caso pues también con valores o acciones de mercado, pues no sé, sería una forma de poder sobrellevar algunas de estas y combinarlo para que nuestro portfolio pueda haberse enriquecido y tener pues así más diversidad y con ello también una gran fortaleza, ya que vamos a tener mayor seguridad a la hora de poder diversificarlo y a la larga pues obviamente la rentabilidad va a estar más cuidada, ¿vale? Por último, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues destacar algunas de las estrategias perdón, aspectos que vamos a tener en cuenta en estas estrategias. Esos aspectos deberían de acometer, deberían de apoyarnos, deberían de sostener pues ese grupo de normas que vamos a tener, ¿vale? Yo he puesto aquí 10 que pueden ayudar mucho y una de ellas es básicamente evitar la toma de decisiones aleatoria. Esto es algo que nos va a ayudar al tener un método, una estrategia y que de alguna forma nos va a preservar el entrar a lo loco y sin ningún sentido. Algo que la mayoría de vosotros pues ya conoce, sobre todo si ya habéis tenido pues actualmente muchos de vosotros seguro que ya habéis operado y si no pues al menos lo estáis haciendo y vais a poder comprobar por vosotros mismos cómo esto sucede y cómo se puede aplicar en el mercado, ¿no? Para poder aplicar una fórmula estadística en el mercado debemos de estar seguros de que es matemáticamente rentable. Por lo tanto, nuestra estrategia tenemos que estar seguros de que funciona. Si no es algo que yo haya probado anteriormente, por lo menos que sepa que le funciona a otra persona y que estadísticamente es ganadora. Por lo tanto, ahí tengo cierta seguridad de que yo también podría aplicarla y que obviamente si obedezco esa serie de pautas, esas reglas, pues debería tener unos resultados, pues a lo mejor no similares, pero al menos sí positivos dentro de lo que sería en este caso mi situación o condiciones, ¿vale? También tenemos que entender que debemos de evitar decisiones emocionales y esto va vinculado un poco al primer punto. Si yo estoy, no sé, me lo invento, viendo que esta estrategia requiere de un orden medido, de un porcentaje concreto en la cuenta como calibre para poder entrar y estoy viendo de que no se adapta a mi cuenta, yo tengo que ser capaz de poder entender esto y poder darle solución. Es decir, a lo mejor la estrategia me está poniendo todo por debajo para que yo sea totalmente conservador y es un punto de partida bueno, pero con el tiempo y siendo favorable le puedo ir subiendo. Lo que no vamos a hacer es todo lo contrario. Al principio entrar todo lo fuerte que se pueda solo porque y sin haber probado la estrategia pensamos que es que va a ser maravilloso y nos va a venir bien. Por tanto, tenemos que tener cuidado tanto por arriba como por abajo, ¿vale? En el punto 4 hemos dicho que poder sacar estadísticamente lo que hacemos. Esto es muy importante. Si yo no evalúo los datos que me arroja estadísticamente este tipo de formato que yo siga dentro de esa estrategia, dentro de este método, yo lo que necesito es poder entender que si yo he hecho una operación va a tener unos resultados y por lo tanto puede ser medible, puedo evaluarlos. Si esto lo repito en el tiempo, voy a lo largo del tiempo a tener una estadística, algo que me va a ayudar en mi estudio a, bueno, lo que pasamos al punto 5, detectar errores y mejorarlos. Básicamente optimizar esos errores que podamos tener por el camino. Errores que pueden ser a veces pues a veces de entendimiento, de trasfondo y otras veces que pueden ser debido a el cómo lo estamos aplicando, pero también el dónde lo estamos aplicando. Hay veces que debido al subyacente, por el tipo de horquilla, el broker concreto donde lo estamos haciendo, todo esto puede ser que nos esté
limitando a la hora de poder avanzar en el mercado. Por tanto, es muy importante que nuestra estrategia esté totalmente aislada de todo ello y podamos seleccionar básicamente aquellas cosas que podemos cambiar a nuestro favor. Por ejemplo, si yo estoy intentando operar, no sé, me lo invento, en series cortas y quiero estar ahí haciendo un intradía o un scalping agresivo y utilizo un broker que me está dando 2, 3 o 5 de horquilla, pues obviamente por ahí no van los tiros. Es decir, tendré que cambiar esto porque, por muy buena que sea la estrategia, posiblemente estoy viendo limitadas sus recursos o su rentabilidad por simplemente una de las herramientas que hay en medio del camino que no es favorable, ¿vale? Luego hablamos del punto número 6, evitar pues opiniones externas, básicamente que nos puedan distraer, que nos puedan eclipsar y que a la misma vez nos saquen del camino. En muchos casos hay personas que operan con un montón de indicadores, pero también con bueno, diferentes fuentes de información, llamémosle agencias de calificación, llamémosle portales de noticias, llamémosle pues lo que queráis, que simplemente están haciendo ruido y nos están distrayendo de lo que a nosotros nos interesa, que es ver cómo actúa el movimiento del precio y poder subirnos a ello. Si somos capaces de que en algún momento, a pesar de que consultemos estas cosas, simplemente nos avalen, nos apoyen lo que estamos haciendo, pues podemos incorporarlas. Si no, posiblemente lo que estamos haciendo es pues emborronar un poquito nuestra estrategia porque no le estamos permitiendo el que pueda aportar esas bueno, bondades que pueda tener a la hora de poder guiarnos a través de, en este caso de forma objetiva, a la vez a través del mercado, ¿vale? Luego hablamos de conseguir experiencia y mejorar la habilidad. Esto es algo que siempre se va a llevar a cabo cuando hay una repetición del mismo. Es decir, si ya he aprendido el protocolo y me ha costado X tiempo, pues ahora voy a mejorar, voy a progresar. Pues como en toda materia, pues cuando yo practico un deporte o cuando yo aprendo, pues no sé, un nuevo programa de informática o cuando simplemente me pongo a hacer algo por primera vez en mi vida, pues voy a tener que repetir el proceso para poder mejorar. Si no, es imposible que podamos convertirnos en alguien bueno, en alguien destacable, que al final pues pueda merecer ganar dinero. Y es que esto es así. Como tú no te conviertas en alguien diferente, mejor que anteriormente al manejar este tipo de, pues, de rutina diaria en este caso en los mercados, olvídate de ganar dinero. El dinero no se gana una vez porque has pulsado un botón o porque tiras una moneda al aire. Esto puede pasarte una vez. Pero si lo quieres ganar repetidamente, tienes que convertirte en alguien diferente y de otro nivel que eras cuando comenzaste. Y esto básicamente se hace por conocimiento y progreso en la repetición, ¿vale? El punto número 8, hay que tener esa tranquilidad en la ejecución, sabiendo que, bueno, esa estadística nos va a avalar el proceso que estamos siguiendo. Si yo no sigo un proceso adecuadamente, pues olvídate de tener resultados. Pero es que si lo estoy aplicando de forma correcta, deja que lleguen los resultados. Muchas veces me sucede infinidad de alumnos que tengo que corregir en sus bitácoras o en alguna duda que tienen, pues básicamente las operaciones que veo es porque o se han adelantado o porque no dejan que el mercado progrese donde debe. A pesar de que están bien situados, pues a lo mejor sale con cero riesgo, un break-even, o simplemente salen con un R cuando podía haber recorrido varios Rs, porque no tienen la confianza todavía de poder dejar que el mercado actúe como debe de actuar. Y esto obviamente también se lleva a través del tiempo, pero requiere un esfuerzo mental y consciente por nuestra parte para poder llevarlo, ¿vale? Usar las matemáticas a nuestro favor va muy vinculada al número punto 9, por así decirlo. Nosotros necesitamos confirmar que todo va adecuadamente dentro de un patrón que estamos, bueno, contemplando como válido. Si yo estoy estipulando, por ejemplo, en una estrategia, arriesgar un 1% al día, yo no puedo salirme de ese patrón, porque entonces estoy rompiendo la estadística, estoy rompiendo el modelo por el cual se apoya esa estrategia y por lo tanto las cosas no van a ser favorables. Incluso si está en esa estrategia aplicando un 1% de forma constante para tener unos resultados y yo le estoy aplicando menos, pues la mayoría de veces, aunque sea positivo, no voy a llegar a esos resultados que teórica o estadísticamente está teniendo y por lo tanto a lo mejor me voy a sentir frustrado o voy a pensar que no es tan buena o no es tan favorable estadísticamente la estrategia cuando realmente el que falló era yo porque no apliqué de forma correcta, ¿vale? Entonces, saber muy bien las reglas del juego al principio es vital para que nosotros podamos ponernos mano a la obra y obviamente
pues dejar que las matemáticas actúen a nuestro favor. Y por último, pues mucho sentido común, ¿no? Usar el único camino que otros ya han hecho, que han operado, han ganado, han generado esa rentabilidad y por lo tanto, pues si lo han hecho anteriormente otros y les ha servido, a mí también, pero tiene que ser aplicando exactamente lo mismo. Bueno, yo muchas veces lo asemejo a cuando estamos conduciendo con un coche y tenemos ciertas reglas que están estipuladas por todos de forma generalizada prácticamente en todo el mundo. Digo prácticamente porque hay ciertos matices. Los ingleses conducen por la izquierda, pero bueno, nosotros conducimos por la derecha habitualmente y la mayoría del tiempo tenemos unas reglas comunes a las que todos tenemos que sujetarnos. Mientras que estemos dentro de esas reglas, entre comillas, estaremos protegidos y entre comillas llegaremos sanos y salvos si no sucede nada al contrario o alguien no se salta esas reglas para poder finalizar en este caso, nuestra marcha, ¿vale? Si algo nosotros conscientemente estamos haciendo mal, tenemos más probabilidades de que no lleguemos a nuestro destino o de que algo suceda por el camino. Pues el mercado es exactamente igual. Algo puede suceder, un cisne negro o como queramos llamarlo, pero habitualmente si seguimos el protocolo marcado, debemos, por regla general, de tener pues un buen resultado si la estrategia, como digo, es una estrategia pues rentable y obviamente seria, ¿vale? Empezaremos con esta que es muy sencilla, ya hemos hecho alguna, bueno, básicamente referencia anteriormente y lo que hemos citado en muchos casos es simplemente que el precio va avanzando de algunos puntos a otros y cuando hay un movimiento que, de así decirlo, es más significativo que otros, puede haber una repetición y siempre y cuando nosotros veamos que se puede hacer una repetición y tengamos, en este caso, esa evolución favorable, nuestro stop original a lo mejor estaba aquí, podemos moverlo aquí y obviamente pues si sigue evolucionando podemos moverlo aquí y si sigue evolucionando pues el precio también nos va a dar ese criterio para poder moverlo e ir avanzando. Lo que al principio sería un stop loss, pues casi llega aquí a un stop loss menor, pero casi break even. Aquí ya sería pues prácticamente un break even y de aquí en adelante pues es un stop loss pero positivo, ¿vale? Algo que si el mercado se diera la vuelta nos va a sacar de una forma favorable. Es tan sencillo como eso, se puede aplicar hacia abajo, se puede aplicar hacia arriba, pues regla general, pues lo único que necesitáis saber es que debemos de dejar evolucionar nuestra entrada y es el control del stop lo único sobre lo cual tenemos que ir pues teniendo un poquito de cuidado. Lo normal es que tengamos ciertos puntos, ciertos indicios donde podamos entender que si el mercado tiene un avance, pues después vendrá otro y después vendrá otro hasta que el precio al final pues te saque y en este caso, bueno, tengas ya la operación cerrada. Siguiente tipo de estrategia, ¿no? O siguiente tipo de ejemplo. El hedging al final es un tipo de estrategia que se utiliza en diferentes y varios ámbitos, ¿vale? Pero bueno, os lo explico poniendo un ejemplo a la vez y así ya matamos dos pájaros de un tiro, ¿no? Por ejemplo, contextos como el negocio de aerolíneas. ¿Qué pasa con el negocio de aerolíneas? Bien, las aerolíneas te venden un billete que puede ser para dentro de 6 meses perfectamente. ¿Qué es lo que pasa? Que si el precio del petróleo sube muchísimo de aquí a 6 meses, tú has comprado tu billete por 100 euros, por poner un número redondo, la aerolínea está ganando 50, por poner otro número redondo, y de repente el precio del petróleo sube, pues imaginaros, $100 el barril respecto a lo que estaba, por exagerarlo mucho, de repente todos los vuelos que ha vendido le dan ganancias negativas, algo que no se puede permitir, ¿no? Por lo tanto, en este tipo de situaciones, en sectores como decía, las aerolíneas, lo que hacen es una estrategia de hedging, ¿no? Una estrategia de protección. Ejemplo, bueno, pues se hace de diferentes maneras. Normalmente se usan futuros, se compran los barriles de petróleo, el petróleo que van a necesitar a través de futuros. Pero otro ejemplo de lo que suelen hacer en ciertos momentos es que simplemente pues compran o abren una posición alcista, imaginaros, en el propio petróleo. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que si yo con esos billetes iba a ganar $50 por billete y de repente el precio del petróleo empieza a subir,
pues lo que pierdo por el precio de los billetes lo estoy ganando por la revalorización que está teniendo ese petróleo que he comprado anteriormente. Por lo tanto, no es un petróleo que yo vaya a recibir y vaya a utilizar, sino que lo que compro es el activo, ¿no? En bolsa, y por lo tanto por ahí me estaría protegiendo, estaría haciendo un hedging respecto a esa situación en concreto, ¿no? A nivel de trading, bueno, pues se suele utilizar también en otro tipo de ejemplos, como por ejemplo, normalmente suele haber activos que tienen una correlación inversa. ¿Qué quiere decir eso? Y es el ejemplo de la foto. Que cuando uno de los dos activos se mueve en dirección alcista, el otro activo se mueve en dirección bajista. Eso es una correlación inversa. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que en ciertas ocasiones esa correlación se desbalancea. Imaginaros que los dos activos suben en lugar de uno bajar y otro subir. Imaginaros que lo que ocurre es que, perdonad, pero imaginaros que el petróleo está subiendo y el dólar contra el dólar canadiense está subiendo también. En ese tipo de situaciones se suelen tomar posiciones o en ciertos casos o ciertas personas toman posiciones pues alcista en uno de los activos, bajista en el otro de los activos. ¿Por qué? Porque cuando se vuelven a balancear, lo que acaba ocurriendo es que los dos que estaban tirando al alza, uno se suele quedar medio quieto y el otro tira a la baja, que es donde tenía que haber tirado normalmente, ¿no? Por lo tanto, tienes una de las posiciones que apenas se mueve y otra que se mueve mucho. Y por lo tanto, ganas mucho en una posición, pierdes un poco en otra posición y el resultado final acaba siendo que acabas ganando dinero. Entonces, aquí tenéis explicado qué es el hedging con dos ejemplos muy sencillitos, ejemplos de la vida real, pues también para que lo entendáis, ¿no? Suele ser muy típico en empresas, sobre todo los que trabajéis en empresas relacionadas con la metalurgia, empresas relacionadas con pues que utilicen petróleo como aerolíneas y demás, y estéis dentro de la parte de oficinas o de la parte, digamos, financiera, pues veréis que se utilizan ese tipo de ejemplos, ¿no? Al igual que una empresa metalúrgica, pues te vende que te va a hacer las piezas de un coche y es un pedido, pues de aquí a 6 meses, lo que suele hacer es comprar esos metales previamente y gestionar ese precio de metales, pues haciendo ese hedging para que ese contrato que ha cerrado contigo por un precio establecido, pues no pierda dinero en caso de que tenga que ir comprando cada vez a precios más altos esos metales y el margen que tiene disponible pues no sea suficiente como para cubrir costes o incluso pierda dinero. ¿Ok? Otro ejemplo, promediar, ¿vale? ¿Qué es promediar? Bueno, pues este tipo de estrategia muchas veces se ve a la hora de, bueno, en el mundo de la inversión, sobre todo gente que utiliza, y por eso he puesto aquí, no quiere decir que esté utilizado correctamente, ¿vale? Hay que ver los casos concretos. Hay mucha gente que lo utiliza de forma incorrecta. Hay gente que dice, ahí va, esta acción está cayendo, entonces creo que está barata y la compro barata y si cae más vuelvo a comprar y si cae más vuelvo a comprar y si cae más vuelvo a comprar, dando por hecho que ese activo va a subir, cuando perfectamente podría no subir y en muchas ocasiones ese activo sigue cayendo y cayendo y cayendo y la gente, pues como ha ocurrido durante los últimos meses, acaba con una posición, ha promediado en las pérdidas, no ha promediado nada más. Lo que ha hecho es hundirse cada vez con una posición más grande y más negativa, ¿no? Básicamente. ¿Pero qué es promediar? Bueno, para que lo entendáis, promediar es básicamente ir comprando cuando el activo en sí el activo va yéndose en tu contra. ¿Para qué? Para conseguir un precio medio más barato, ¿ok? Repito, importante, esto no quiere decir que esté utilizado correctamente en todas las situaciones. En alguna situación puede ser, en la mayoría no. Entonces, tenedlo en cuenta, ¿vale? La verdad que muy interesante el que vayamos avanzando de una estrategia a otra y me has dejado la alfombra roja, ¿no? Porque lo contrario de promediar es la piramidación. Básicamente la piramidación es una de las técnicas quizás más avanzadas y más seguras, no es tan sencilla inicialmente, aunque lo es, porque la mayoría de gente no lo conoce y aplica lo que anteriormente estaba mencionando Oscar, el promediar. Pero cuando ya entendemos cómo funciona y tenemos algo de criterio para poder entrar al mercado,
lo que preferimos hacer es de una forma más segura que el precio vaya incorporando posiciones a medida que va avanzando y con ello pues nos ayuda a ir continuando con la tendencia para poder hacer un escalado de esas posiciones y de mayor a menor pues que vayamos teniendo pues un posicionamiento que pueda sostener. Al final pues es el concepto de la pirámide. Nosotros vamos a estar teniendo, como veis aquí, os he extraído bueno, las imágenes que volqué en el artículo en la revista Traders que me hicieron acerca de la piramidación, pero lo vais a entender muy fácil cuando hacemos una referencia desde aquí abajo con posiciones, en este caso la posición número 1, que avanzaron, que tuvieron todo este recorrido, ¿vale? Es actualmente donde, bueno, hasta ese momento donde estaba. La posición número 2, que también tuvo todo ese avance. Una posición número 3 que no fue en este caso deshecha por stop, pero que faltó muy poquito, ¿vale? Y que, bueno, podía haber tenido todo este avance. En este caso, pues, bueno, seguramente o por stop o por el break-even, creo yo, más bien. No fue por stop, pero por break-even seguramente estaba fuera de mercado. Entonces no se cuenta, pero tendría que tener toda esta evolución. Y luego, pues, una posición número 4 que, bueno, a lo mejor no tuvo todo la evolución, puesto que cuando llevamos un trecho y podemos compensar la operación que anteriormente o bien estaba en pérdida o no dio los recursos, lo que hacemos es sumarla y dejamos pues evolucionar la 1 y la 2 hasta el final, junto con una última 5 que también llega a un entorno que era positivo. En cualquiera de los casos, encontráis que el avance en cuanto a rentabilidad, ecuación rentabilidad-riesgo es muchísimo más favorable, simplemente por dejarlo un poquito evolucionar, ¿vale? Aun cuando, imagínate que incluso esta, hubiesen sido negativas. Da igual que dos pequeñitas sean negativas en un más o menos distancia o ratio pequeñito y acometido, cuando todo lo demás han sido beneficios. Pues para que os deis cuenta, simplemente la última ya compensa de sobra cualquiera de incluso la 3 y la 4 como si hubiesen sido pérdidas. Por lo tanto, de gratis nos llevamos la 1 y la 2 hasta arriba con todo lo que ello conlleva, ¿vale? Entonces, bueno, de una forma más o menos ordenada, lo que hacemos, si veis en este ejemplo, es intentar que el precio nos ofrezca una invitación a entrar justificada, obviamente, no porque nos la inventemos nosotros, sino que hay una justificada y algunas seguirán progresando y otras no. Hay otras que a lo mejor pues salen en stop o simplemente se quedan a cero y se quedarán por ahí por el camino. Pero hay otras que seguirán progresando. Por lo tanto, aquellas que sigan progresando nos estarán dando mucho beneficio y aquellas que no serán las que tengamos que salir. Esto requiere un poquito de paciencia y también requiere pues un poco de conocimiento de dónde intentamos subirnos, ¿no? Es como el tren está en marcha y vamos a ir subiéndonos poquito a poco, pero hay que tener cuidado porque si avanzamos demasiado o no lo hacemos bien, puede ser que nos caigamos debajo de la vía. Entonces hay que tener, como digo, mucho cuidado, ¿vale? La martingala es un poquito la inversa y además pues cada vez generando mayor riesgo, ¿no? ¿En qué se basa la martingala? Bien, seguro que muchos la habréis escuchado alguna vez o al menos es relativamente conocida. Es una estrategia que parece increíble, pero normalmente o en todas las ocasiones que yo conozco al menos ha acabado siempre pues con la cuenta volada, ¿no? ¿Cuál es la lógica de la martingala? Bien, lo que se busca es no cerrar operaciones en pérdidas, por lo tanto lo que se va haciendo es sumar cuando la operación va en tu contra. Es decir, tú abres una operación, si va a favor cierras en ganancias, perfecto. Si va en contra, lo que haces es abrir otra operación, pero del doble de capital, ¿vale? O normalmente suelen ir entre un factor 1.5, es decir, un 50% más, o un por 2 directamente. Entonces, ¿qué es lo que va ocurriendo? Que cada vez vas sumando una operación más grande, 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 hasta que el precio corrige o genera un movimiento en dirección contraria y, aunque sea pequeña, pues se puede cerrar la operación en ganancias. ¿Qué es lo que ocurre con este tipo de estrategia? Bien, generalmente la exposición en los momentos más críticos, es decir, cuando más se extiende el mercado en tu contra, pues suele ser muy alto. Por lo tanto, ahí suele ser el momento crítico en el que muchas veces pues se dan margin calls o situaciones en las que
pues se acaban cerrando una operación muy, muy, muy grande en pérdidas. Normalmente se caracteriza esta estrategia por ir generando ganancias pequeñas y de repente una pérdida muy, muy grande que deshace pues meses, incluso años de trabajo a nivel de operaciones positivas. Por lo tanto, es una estrategia que suele tener un 90 y muchísimo porcentaje de acierto, pero esa que no, que se cierra en negativo, se cierra muy en negativo, incluso volando la cuenta entera. ¿Por qué? Porque siempre hay momentos en los mercados donde de repente el precio explota en una dirección, se extiende, se extiende, se extiende, se extiende, y si te pilla en la dirección incorrecta, pues te metes en problemas. Así que, bueno, estrategia martingala, una estrategia más que nombrar. Esto se inventó, si no recuerdo mal, en el mundo de los casinos, se trasladó al trading, o hubo gente que lo probó a nivel de trading, y ahí ha quedado la estrategia, ¿no? Efectivamente. Yo, en este caso, lo que Yo, es... la diferencia, si me permite, Rubén, al final, entre en el casino, pues al final pues existen las probabilidades, tal y cual. Sí que suele haber rachas, ¿vale? Sí que suele haber rachas, pero al final juegas solo con estadística. En los mercados no juegas solo con estadísticas. Es decir, se puede dar una situación como la de un cisne negro o cualquier cosa que a nivel de casino no existe como tal. Es decir, un evento que genere un tipo de movimiento en X dirección que se pueda alargar más o menos en el tiempo. Eso en los casinos, como decíamos, no existe, es pura estadística y ya está. Y por lo tanto, pues perjudica muchísimo este tipo de estrategia en el caso de la bolsa, ¿no? Algo interesante es que mucha gente confunde algunos términos y cuando estamos pensando en martingala piensan que es una estrategia ganadora y la realidad es que es más bien una estrategia perdedora. Ahora, es una estrategia ganadora en el sentido de que si hay un momento donde, digamos, como suele decirse, la ruleta rusa, que está la bala en el tambor de la pistola, llega a acercarse mucho, pero tú eres capaz de salirte, es decir, como suelen decir los jugadores de póker, dejar algo de dinero encima de la mesa y salir y llevarte dinero, pues entonces suele ser ganador en ese momento. El problema es que es tan sumamente arriesgada que no trae cuenta. Y el ejemplo que está aquí mostrando Oscar es un tipo de martingala con grit, es decir, vamos promediando a la misma vez que vamos multiplicando, vamos haciendo una martingala aplicada con el promediar. Por lo tanto, la posibilidad de que reviente es muy alta. Ahora, sí que es verdad que gracias a ese incremento de capital o de lotaje, a la misma vez que vamos teniendo una posición desfavorable, nos ayuda a que el conjunto pueda salvaguardarse o pueda salvarse rápido a la vez que el precio ha tenido pues algún tipo de reacción. Entonces, cuidado con esto. Son estrategias en general las que hemos explicado bastante sensatas, excepto esta última que requiere ya pues un tipo de aplicación diferente en una situación muy concreta y cuando sabemos lo que hay detrás, ¿vale? Bueno, no quiero meterme a especificar algunas cositas, pero se puede matizar siempre que tengamos el conocimiento de aplicarlo con movimientos en los mercados, ¿vale? Por eso no recomiendo que se aplique directamente, tiene bastante peligro. Ahora, cuando ya conocemos más trasfondo de los mercados y sabemos que hay algo, por así decirlo, que se está desgastando por el camino y que muy probablemente va a haber un cambio, podemos asumir ese riesgo. Es muy arriesgada, pero podemos asumir ese riesgo siempre y cuando se más o menos alineen ese tipo de condiciones de filtros, ¿no? Sería como la señal, o mejor dicho, la confirmación de la señal de la señal de la señal. Al final es estar muy, muy, muy seguro de que puedes empezar a arrancar esa caja de bombas y que obviamente pues no te va a explotar porque eres capaz de poder sacarle partido. Yo a veces lo asemejo a una granada. Una granada de mano tiene la posibilidad de hacer mucho, mucho daño al enemigo, pero cuidado, porque la granada también tiene un efecto contrario en caso de que cuando la hayas tirado de la anilla te quedes tú la granada o esté cerca de ti, ¿no? Pues en este caso, esta última estrategia,
cuidado porque es como una granada de mano. Si realmente quieres vivir del trading, en la descripción encontrarás acceso a mi formación de pago, desde el método Iceberg, que es el entrenamiento más sencillo, hasta otros entrenamientos más completos. Miles de personas ya han tenido algún tipo de formación conmigo, obteniendo rentabilidades superiores al 50% en algunos casos. Si realmente te tomas esto en serio y estás totalmente comprometido, puedes reservar una llamada completamente gratis conmigo y yo mismo te mostraré lo que este entrenamiento puede hacer por ti. Si no estás preparado para entrar, no pasa nada, sé que esto es para los más comprometidos, pero nosotros nos vemos en el siguiente vídeo.